Bueno, muy buenas tardes, apreciados estudiantes, un cordial saludo. Bienvenidos a esta segunda web de curso, del curso de Acción Psicosocial en la comunidad. En el día de hoy, en esta web vamos a contextualizar sobre las temáticas que estamos abordando en la unidad 3 y con el desarrollo del paso 4, que es el plan de acción, eh, el desarrollo del plan de acción. En ese sentido, vamos a desarrollar la temática a tres voces. Si gusta, pasamos a la segunda diapositiva. Siempre pues les presento la red de cursos que está acompañando este periodo académico. En el día de hoy, pues nos estará acompañando la profesora Erika Palacios Mena, desde Quibdó, el profesor Mario Fernando Rodríguez desde Popayán y la profesora Doris del Carmen Mier Martínez, quien se encuentra desde el CEAP Corozal. Y pues quien les habla, Chuter González Rosso, desde el CEAP Acacías. Entonces vamos a ver estas tres temáticas. Al final vamos a hacer una breve orientación de lo que es el desarrollo de la actividad, porque la idea es que ustedes puedan contextualizar. Antes de dar inicio al desarrollo de este proceso, invitarles que recordar que todavía están abiertas las inscripciones para participar del segundo Congreso Internacional y el 12º Simposio Internacional de Psicología Social Comunitaria, que se llevará a cabo el 18 y 19 de noviembre. Este es un espacio fundamental para que puedan participar, para que estén escuchando las ponencias, que justo en relación con este curso, o sea, están muy pertinentes, porque se va a hablar mucho de lo que es la acción psicosocial y lo que es la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad en esa praxis psicosocial, o sea, esa mirada, esa praxis de lo psicosocial, que es lo que están desarrollando ustedes en este curso. Entonces, es fundamental que ustedes puedan participar. Recuerden que ahí van a haber conferencias internacionales, conferencias nacionales. Hay diferentes espacios en los cuales ustedes pueden participar. Hay encuentro de prácticas, hay encuentro de semilleros de investigación, salón del investigador. O sea, múltiples espacios en el desarrollo de estos 2 días para que así ustedes puedan ingresar y ver cuáles son esos avances en investigación y esas nuevas miradas que recordemos que a partir de los congresos y de los simposios se empiezan a generar allí discusiones y actualizaciones sobre las temáticas. Entonces es muy importante que quienes no lo han hecho puedan inscribirse y participar en este evento que es de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, que se va a desarrollar en Villa de Leyva, pero pues que también tiene una mediación virtual. O sea, el desarrollo va a ser de forma híbrida. Todavía para quienes deseen participar de forma presencial, hay inscripciones para que generen su recibo de pago y el correspondiente pago. Y nos encontraríamos allá en Villa de Leyva, o si no, pues nos encontramos en esta plataforma virtual. Bueno, vamos a continuar. En esta temática quiero abordar lo que son las acciones de promoción y bienestar psicológico, desde lo que es la acción psicosocial, o sea, qué es lo que compone cuando hablamos de psicosocial, ¿a qué estamos refiriéndonos en este aspecto psicosocial? Eso es fundamental, ¿en qué sentido? Recordemos que ustedes están en un curso donde llevan a cabo el acercamiento con una comunidad y ustedes pues ya lo hicieron y parte de ello pues son las evidencias que entregaron en relación a los instrumentos diagnósticos que desarrollaron con la comunidad, instrumentos diagnósticos pero comunitarios. Esto les permite a ustedes que la misma comunidad se conozca, que la misma comunidad defina cuál es esa problemática, para pasar ya ahora a lo que va a ser el plan de acción. En este sentido, recordemos que el papel que se realiza por parte del psicólogo es ser mediador y facilitador de los procesos.
Entonces a ustedes ahorita van a plantear unas estrategias de acuerdo a lo que ustedes observaron dentro del grupo. Eso les permite a ustedes conocer, digamos, cuál es la población con la que ustedes están trabajando y pues el desarrollo de los instrumentos les ha permitido a la misma comunidad también conocerse y reconocerse en ese contexto frente a una problemática. Entonces vamos a dar una pequeña claridad muy breve frente a lo que es lo psicosocial. Pasamos a la siguiente. Entonces, cuando hablamos de acción psicosocial, tengamos presente algo. No es asistencial. Por eso yo les comentaba desde la web anterior y desde el CIPAS, como también mucha literatura igual habla de intervención, y pues, obviamente todavía es un término que se suele usar, pero pues este término también ha tenido una serie de discusiones y eso pues son esas miradas emergentes, emergentes que se da frente a que la investigación no siempre es fija. O sea, la investigación también va avanzando, va teniendo en cuenta el contexto social, las dinámicas psicosociales, la realidad social. Y por eso, inclusive desde cuando se creó, cuando se actualizó el plan de estudios en el 2014. Ya no se habla de intervención en el plan de estudio de la universidad, sino que se habla de la acción psicosocial. ¿Por qué? Porque la intervención es un poco asistencialista. La acción psicosocial promueve ese cambio en los procesos de transformación desde los mismos recursos de la comunidad. Entonces, ese es como el motivo frente a ese cambio y esa mirada que se da. Es una acción dentro de lo psicosocial. Entonces, si hablamos de la acción psicosocial, podemos decir que también pues, es una acción mediadora. ¿Por qué? Porque hay una estructura en la cual se interviene en relación a la comunidad, a esas características propias de la comunidad. Por eso ustedes en el desarrollo de las actividades, algunos inclusive decían, oiga, es que tengo un grupo de trabajo, ¿será que lo puedo llevar a cabo? eh, Decíamos, bueno, puede llevarlo, pero que no pierda ese horizonte de cuáles son esas características de comunidad. No porque haya unos fines específicos comunes, porque cuando decimos fines específicos comunes no quiere decir que es el cumplimiento de la visión y de la misión de la institución, porque pues claro, eso es común, pero eso es institucional, no trasciende frente a lo que es ese sentido de comunidad. Otro aspecto de la acción psicosocial es que privilegia la gestión, o sea, la participación de la comunidad. Por eso se dice de que son mediadores y facilitadores de los procesos, en razón a que cada uno con la misma comunidad va a gestionar los procesos que la misma comunidad reconozca cuál es esa problemática y qué acciones pueden tomar referente al mismo. El investigador en este caso, más que investigación, porque no es una investigación acá no es lo que acá no se desarrolla una investigación, sino la acción psicosocial. Discúlpenme cuando hablé de investigación, quiere decir, va a facilitar también procesos y estrategias para que la comunidad lleve a cabo, que eso es lo que se desarrolla en el plan de acción. Contextualizada, porque valora los elementos presentes de la interacción. La participación de cada uno es fundamental, la opinión igual. Los aportes que cada uno de la comunidad lleve a cabo deben de ser valiosos y fundamentales para este proceso. Enmarcada pues en los ámbitos de derechos humanos y de derechos y sociales. Porque pues nada hacemos con desarrollar una acción psicosocial si va a ser segmentada, si va a ser sesgada, si no se valora las personas, si no se está trabajando desde esa mirada ética, desde ese compromiso ético y desde esa responsabilidad también sociopolítica. Y busca la participación, fortalecer a la comunidad en la toma de decisiones frente a la problemática, ya sea porque se identifique, porque se sensibilice, porque se proyecte, porque se eh, mitigue, pero es la misma comunidad la que está participando y fortaleciendo ese proceso y más aún frente al modelo que acá estamos colocando como orientador en esta fase, en el curso, porque no estamos hablando de diferentes modelos que ustedes ya verán en el curso de modelos de intervención, sino que lo estamos abordando frente al modelo de empoderamiento.
que es un tema que también van a escuchar en este momento. Siguiente. Entonces, en ese sentido, ya le doy paso al profesor Mario Fernando Rodríguez, pues quien nos va a hablar del plan estratégico y de acción. Vale, Chuter. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos los estudiantes, para los estudiantes y las estudiantes que están con nosotros en este espacio. Para nosotros es muy importante contar con su participación, ¿cierto? Si estamos hablando precisamente de esos lazos y esos vínculos que nos identifican y que nos vinculan en términos de lo que se es una comunidad, eh, esa interacción es supremamente importante. Entonces, bien, ya se habla, se contextualiza desde dónde o qué es lo que se pretende con este siguiente paso, qué estamos pensando con el plan estratégico y de acción, ¿cierto? Frente a lo que continúa en el curso. Entonces, se tiene eh, como factor importante, ¿cierto? A la misma comunidad. Este es un dibujo que les quería compartir. Es de una niña, Anja Rosen, de 13 años. Ganó un concurso, ¿cierto? Frente al tema que es el tejido social. Y este fue el dibujo que ocupó el primer puesto, ¿cierto? Si ustedes ven allí, es todas esas personas unidas en torno a esa relación con el mundo que se está estableciendo en términos de si una persona se llegara a soltar, ¿cierto? Se viene toda la red. Es decir, entender esa relación como esa unificación de esfuerzos, como esa reciprocidad entre sus miembros, como una comunidad que se nutre de los mismos participantes, de su medio, de su territorio, de todo lo que tiene que ver con esos vínculos y con esa interrelación importante para establecerse, para reconocerse y para reconocer la comunidad también, ¿no? Entonces, de esa misma relación. Entonces, para iniciar como con el tema frente a este momento, pues les dejo allí esta imagen tan bonita y muy diciente, ¿verdad? Que ejemplifica un poco lo que estamos tratando en nuestro curso. Entonces, bueno, eh, ustedes han venido realizando o cómo se hace la acción, ¿cierto? Cómo se identifica, o sea, se ha llegado a una comunidad donde se establecen unas relaciones, donde hay unos participantes que existen y también hay una identificación frente a esas relaciones. Hay una, hay una caracterización de la misma, hay una caracterización de ese territorio también que se habita en términos de la existencia de las personas en esa misma, en ese mismo espacio, ¿verdad? Cuando se hablaba de lo que es la comunidad, ¿cierto? Muchas veces algunas de las comunidades que se han planteado desde los trabajos que se han observado, pues cumplen más como con el concepto de grupo. Sin embargo, teniendo en cuenta pues las características y lo que se pretende es mantener ese concepto de lo que es lo comunitario, ¿cierto? Situaciones que tengan que ver con esos desarrollos y con esas situaciones que afecten a una comunidad, que tengan situaciones que ellos mismos puedan solucionar y que no en un momento se detenga ese crecimiento de esta comunidad porque digan que, que afuera, digamos, no se cuenta con los recursos o que no se cuenta con las posibilidades de surgir, ¿cierto? Porque muchas veces esa concepción, ¿cierto? Precisamente de que no es asistencialista, como el director lo mencionaba, pues si no llega de afuera, pues entonces no hay desarrollo, no hay evolución de esa comunidad, ¿verdad? Entonces, en esta situación ustedes han tenido la posibilidad de conocer más acerca de las problemáticas, al hablar con las personas, con los líderes, al escucharlos en el discurso de los ejercicios que se determinaron, como el metaplan y la cartografía. Entonces, es muy importante tener en cuenta esos discursos y ese reconocimiento que las personas hacen de su territorio, hacen de su problemática. Esto deja ver
cómo lo están sintiendo y cómo lo expresan. Por eso es muy importante contar con, con ese, con ese discurso de las personas, con ese sentir que se hace evidente a través de lo que para ellos representa su comunidad, de lo que para ellos representa las dificultades o lo que han determinado como un problema. Muchas veces estos problemas pueden resultar olvidados o no visibilizados por los demás miembros de la comunidad. Y en esos discursos donde nos encontramos con otros, ¿cierto? Ponemos de manifiesto ese sentir y cómo para nosotros esa percepción de la problemática pues es particular y cómo lo estamos sintiendo. Entonces, cuando la otra persona escucha a su vecino, a miembro de su comunidad, pues se entera y también deja ver su preocupación frente a algo que para él es significativo, ¿sí? Cuando nos reunimos en torno a esta comunidad que nos reconocemos como tal y que estamos dando a través del discurso, de la palabra, de la oralidad, de cómo hacemos evidente esa situación, pues podemos entender y contextualizar esa problemática. Entonces, no ha salido una problemática, por eso es muy importante no suponer que esa es la problemática que está ocurriendo en la comunidad, no suponer que eso es lo que les está ocurriendo, teniendo en cuenta nuestra percepción o solamente la información de una persona, ¿verdad? La información, por ejemplo, que da el líder comunal nos permite a nosotros contextualizar lo que está pasando, pero no es la única información. Eso aunado al sentir de las demás personas en estos ejercicios de encuentro, de diálogo, en estas relaciones dialógicas donde nos encontramos, donde nos validamos con el otro, pues podemos establecer esa relación de pertenencia, de ponernos en el lugar del otro, de la otredad, que es tan importante sentirnos y sentirnos reconocidos y que el otro lo establece, pues esa relación que tiene conmigo y también la respuesta con nosotros en su territorio también. Por eso, en la cartografía, si ustedes se pudieron dar cuenta, lo que para estas personas representa esa comunidad, ¿cierto? Ese territorio, los sitios, los lugares donde para ellos tienen y cobran significado en esas dinámicas de interacción con la comunidad. Entonces, bueno, tenemos esta comunidad, tenemos esta contextualización de esta problemática, sabemos a través de esta información de los instrumentos diagnósticos, nos hemos acercado a esta problemática, al sentir, al cómo lo están viviendo, a describir, a desmenuzar cómo es que para cierta comunidad aparecen ciertas problemáticas, ¿verdad? Entonces ya los tenemos identificados, tenemos la contextualización, tenemos esa parte de la problemática. Ahora miramos las alternativas, entonces hablamos del plan estratégico y de acción. Entonces, si hablamos de un plan estratégico, ¿para qué? ¿Cierto? Decimos que este plan estratégico y de acción nos permite o les va a permitir a la comunidad tener una visión de lo que la comunidad quiere a futuro, ¿cierto? Cómo ellos se perciben a sí mismos y cómo piensan esa comunidad a futuro, cómo la visualizan, ¿cierto? Porque es parte también de ese deseo y de esa posibilidad de darle a sus pobladores cómo desean ver a esta comunidad. También, ¿para qué? Para asegurar que cada miembro de la comunidad se beneficie, que es una relación de ganar-ganar y no es una relación de quién gana y quién pierde. Cuando yo identifico esto, cuando yo identifico que si yo gano, pues gana mi vecino, que gana las personas que hacemos parte de la comunidad, pues es una relación recíproca, ¿verdad? Entonces, aquí hay una relación en ese sentido. Para llegar a acuerdos, de metas comunes, ¿cierto? Entonces aquí nos escuchamos y decimos, bueno, la palabra mía tiene valor, tiene significado y tiene importancia en esta dinámica de grupo, de comunidad, perdón. Entonces, en este sentido, cuando yo aporto, cuando yo digo estoy aportando por mi comunidad, estoy aportando a la solución de un problema. Entonces, y también buscar
la posibilidad, ¿cierto?, de establecer esas redes que van a servir de facilitadores o van a venir a ser tejido para aportar a la solución de un problema, ¿cierto? Cuando nos identificamos que tenemos unos acuerdos, unas metas comunes y establecemos qué instituciones o personas nos pueden colaborar, ¿cierto? También aunamos esos esfuerzos, se hace una sinergia y se lleva a cabo, pues, los objetivos de lo que se desea. Y también una situación muy importante es la capacidad instalada. ¿Qué quiere decir esto? Que con un empoderamiento de la comunidad, con esas acciones y con estas situaciones que se tienen claras en una comunidad, ya instaladas, ya una comunidad empoderada, ya una comunidad con un liderazgo, con unas relaciones importantes, con una comunicación efectiva, con una reciprocidad de lo que se tiene y lo que se da y de lo que se recibe, pues cualquier situación puede ser atendida, ¿verdad? Cuando se deja esa capacidad instalada. Entonces, aquí vemos del por qué. Entonces, desde lo de la estrategia, y nuestro director nos lo mencionaba claramente, ¿cierto? ¿Qué es una estrategia y qué no es una estrategia? O bueno, o las actividades y las estrategias, ¿serán lo mismo? ¿Serán diferentes? ¿Cierto? Entonces, vemos como estrategia un conjunto de acciones que unidas entre sí responden a un objetivo. Entonces, no es solamente acciones aisladas, no es solamente, por ejemplo, si hablamos del tema de las basuras, colocar canecas en, digamos, que una de las problemáticas sea la basura que está teniendo nuestra comunidad, sino lo que hay detrás de esa relación, ¿no? De lo que le permite o no a esta persona sentir que está ensuciando cuando tira el papel al parque, pues no es su casa, pero es su territorio, es su comunidad. ¿Y cómo hacer para que esa conciencia de esa representación y de ese arraigo y de esa relación que hay de esa persona con su comunidad, pues vaya en pro de actitudes sociales positivas, ¿no? Un poco, bueno, positivas en términos del cuidado, ¿cierto? De la protección de su comunidad. Entonces son un conjunto de acciones que unidas entre sí responden a un objetivo, que en este caso, digamos, corresponde a los objetivos específicos. Esas son las acciones. Entonces, no puedo colocar, bueno, dar charla únicamente, digamos, como actividad única y exclusiva, dar charlas sobre la recolección de basuras. Eso es una actividad. Son actividades que tienen que ser un conjunto, que tienen que formar un cuerpo, ¿cierto? Estructurado, dinámico, que se evalúa, que se hace seguimiento, ¿cierto? Desde 4 aspectos fundamentales, la estrategia: sensibilización, formación, difusión o articulación, ¿sí? Entonces, cada uno de estos aspectos nos permiten establecer en la comunidad unas respuestas importantes, ¿cierto? Entonces vemos si es desde el campo de la formación, pues, promover y fortalecer factores protectores, potencialidades para prevenir factores de riesgo. Entonces, identificar en esa comunidad como cuáles son esos factores, cuáles son las situaciones que una vez identificados en la comunidad puedan ser puestos en práctica para la atención de una problemática específica, ¿sí? Pero no es solamente la problemática, ¿cierto? Porque vuelvo al tema de las basuras. Puede ser que llenemos el parque de baldecitos, pues, de basura, ¿cierto? Pero en últimas, esos baldes o se van a perder o están los baldes, pero entonces no están las canecas, pero no hay una identificación de lo que es más allá de esa conducta, ¿cierto? Del cuidado, de identificar. Entonces, miren, podría apuntarlo hacia la formación, podría apuntarlo hacia la sensibilización, como el sentirnos miembros, el sentirnos partícipes de una comunidad nos permite a nosotros, pues, cuidarla, sentir que algo está pasando, que nuestros jóvenes no tienen, digamos, espacios deportivos. Bueno, ¿cómo generamos desde nuestra comunidad situaciones que no te, bueno, digamos, en ese caso no sería una acción? Vamos a generar recursos para hacer una cancha de fútbol. No es que esté mal, ¿cierto? Obviamente hay comunidades que se han hecho a pulso y todas las cosas en términos de lo que hacen las comunidades.
tenemos las mingas, tenemos las comidas comunitarias, las ollas comunitarias, todas esas situaciones se dan, pero luego de hacer un trabajo de representación, de pertenencia, de arraigo, todo eso, entonces aquí hay que identificar claramente que no son acciones aisladas, es toda una situación, es una estrategia pensada en todas aquellas características que deben haber en una comunidad. Entonces, en la planificación, que es el segundo punto que habría, que se toca, pues habría un objetivo general. Ese objetivo general me permite a mí determinar lo que se desea alcanzar de manera global. Es una situación más global, ¿cierto? Un propósito central. Se redacta en un verbo en infinitivo, lo que sabemos de investigación y todo lo que tiene que ver en este aspecto, en este objetivo, ¿sí? Sabemos que no es una investigación, es una acción, pero en el planteamiento del objetivo, ¿cierto? Se redacta en infinitivo compuesto por la temática planteada, ¿sí? Está pues la problemática, el concepto, la población, el lugar y el tiempo. Debe responder al qué, con quiénes y desde dónde, ¿cierto? El objetivo general. El objetivo específico, pues va a apuntar hacia las acciones para cumplir o llevar a cabo el objetivo general. Entonces que en este caso son 3 objetivos específicos, ¿cierto? Se piden por la estrategia, que son esos logros intermedios que se convierten en metas para llevar, que llevan, perdón, a las actividades a realizar. Y ese es el puente entre lo conceptual y lo metodológico, es decir, lo pensé, lo estructuramos aquí, pero ahora hay que ponerlo pues en ejecución, que eso es la parte metodológica. Quiero compartirles aquí un ejemplo de un estudiante que opta a su maestría, a ser magíster en psicología comunitaria, ¿cierto? El título, Empoderamiento Comunitario, bueno, la sensibilización de la identidad cultural social de la comunidad afrodescendiente de Dinamarca, Casillas. Es un estudiante de nuestra universidad, Ángel Torres, magíster en psicología comunitaria, perdón. Miren que él plantea, ¿cierto? A través de este ejercicio práctico, que, que en esta comunidad es una comunidad que está ubicada en Casillas, a 40 minutos del corregimiento de Casillas, ¿cierto? Y esta comunidad ha tenido o tuvo, ¿cierto? Bastantes dificultades en términos del liderazgo, de la participación, de autogestión y demás. Entonces, el objetivo, ¿cierto? Del estudiante menciona promover el empoderamiento comunitario como una estrategia para la visualización de la identidad cultural y social de la comunidad afrometense de Dinamarca a Casillas. Miren que este objetivo, hay muchas situaciones que se mencionan en este trabajo. Entonces, esta comunidad no contaba con un servicio de agua potable constante, tenían interrupciones en agua potable, habían muchas situaciones de infraestructura que estaban falentes allí, pero miren cómo a través de lo que él plantea en este objetivo general, no solamente toma estas necesidades o estas situaciones deficitarias en la comunidad, sino que él habla de ese empoderamiento, ¿cierto? Como una estrategia, como a través de la identidad cultural, social, se identifican que, bueno, pues que somos todos y aquí estamos afectándonos todos por esta situación. ¿Cómo está nuestra representación? No había tanta representación en términos de los líderes. Entonces, se pensó desde allí. Y este objetivo general fue desmenuzado, ¿cierto? Si se puede usar el término, en objetivos específicos. Miren, fomentar la formación y expansión de liderazgos, ¿sí? Como factor de desarrollo social. Entonces, a través de esto, lo que se pretendió, lo que se hizo en esta comunidad es, bueno, falta líderes, vamos a ver cómo fomentamos ese liderazgo. Y entonces cogió desde los niños, desde la juventud, cómo estaban ellos identificando ese liderazgo o no.
facilitar la creación y organización de colectivos culturales desde el reconocimiento de intereses y habilidades para el diálogo y encuentro comunitario. Si se atienden, miren, estas actividades dentro de esa estrategia atendían a una necesidad, ¿cierto? Pero una necesidad casi latente, ¿no? Que estaba ahí en esta comunidad. Entonces, es hacia allá donde se pretenden esas acciones, donde se pretende el plan de acción y de gestión para que se piense y se determine hacia eso, no solamente hacia lo puntual, hacia lo asistencial o hacia lo instrumental, ¿cierto? Basuras, canecas, ¿cierto? Inseguridad, una cámara. Bueno, en este sentido, es más allá. Claro que hay unas situaciones importantes, que hay unas problemáticas ahí determinadas y el plan de, digamos, que se pretende, entonces estaría encaminado desde esa estrategia, ¿verdad? Entonces, es desde allí, pero entonces, ¿cómo podemos también visualizarlo un poco más desde lo contextual? Viene una planificación, ¿cierto? En esa planificación, pues se identifican unos grupos de apoyo, qué personas son claves ahí en la comunidad, ya hablamos con el líder, ya hay unas personas que están moviendo situaciones allí que son importantes. Identificamos estas personas, identificamos este grupo, con quién contamos, qué podemos realizar y rescatar desde allí, que son personas claves. Analizar las acciones, ¿cierto? ¿Cuáles son las acciones? ¿Cuáles son las estrategias que vamos a establecer? Y socializarlas con la comunidad es muy importante, ¿cierto? Mirar los aportes, mirar qué tanto, por eso es importante saber qué tanto se ha hecho, qué no se ha hecho, ¿cierto? Cómo se puede identificar esas acciones, desde lo que anteriormente se mencionaba. Organizamos un cronograma y unos responsables de eso que va a pasar, ¿sí? Desde aquí, desde esa planificación, pues identificamos el grupo de apoyo, miramos las personas claves, miramos las acciones, las socializamos con la comunidad. Importante siempre estar en ese contacto con la comunidad para determinar cuáles podrían ser los aportes. Organizar un cronograma y unos responsables, y ya viene entonces la implementación como tal, y por último la evaluación. Esa implementación, la puesta en marcha, hay que hacerle un seguimiento. Entonces determinamos como primer momento pues la creación del grupo, etcétera. Vamos a identificar unos momentos en esa implementación para que se lleve a cabo de acuerdo a ese cronograma, ¿cierto? Lo ponemos en marcha, ya lo pensamos y lo vamos a realizar. Resulta que se presentaron dificultades en esa puesta en marcha, ¿sí? Por eso es importante hacerle seguimiento. Miramos qué está pasando, si hay que realizar ajustes o no hay que hacer ajustes, si están la comunidad respondiendo a lo que de ellos mismos salió, ¿cierto? Por eso es muy importante determinar eso desde la estrategia. Y una vez la puesta en marcha, hacemos el seguimiento, hacemos los ajustes, se termina y hacemos una evaluación, ¿cierto? Analizamos los resultados de acuerdo a los objetivos, miramos qué situaciones se dieron, qué situaciones no se dieron, por qué no se dieron, y muy importante tener un registro de eso que está pasando, ¿cierto? Casi una sistematización, pues, de lo que al final vamos a entregar. Entonces es muy importante tener, pues, ayuda de medios, de hacer de ir llenando, digamos, en esa agenda, ¿cierto? Las situaciones que vamos viendo, que vamos sintiendo, que vamos identificando en la comunidad, que vamos tratando de seguir, hacer esa relatoría de lo que está ocurriendo. Y después analizamos los resultados de acuerdo a esos objetivos. ¿Qué está pasando? ¿Qué se cumplió? ¿Qué no se cumplió? ¿Qué faltó? ¿En dónde fallamos? ¿Qué pasó? Si fue más de la comunidad, si fue más del proceso, si fue que, bueno, toda esa parte se tiene en cuenta para la evaluación y se determinan como las acciones, pues, de mejora. Entonces, bueno, esta parte, y ya continúa mi compañera Erika, hablando un poco desde dónde nos vamos a parar, desde qué modelo, ¿cierto? Que se ha venido trabajando y que ustedes ya conocen, que es el modelo, pues, de empoderamiento, que viene a soportar todas esas acciones, que le dan forma y que le dan un soporte técnico, metodológico desde este modelo.
¿verdad? Sí, me tomo un momentico para aclarar algunas dudas que acá me preguntan. Me preguntaban si sobre la problemática. Miren, ustedes ven 6 acciones de acción psicosocial. Es importante y cada acción va a tener unas problemáticas diferentes. Es importante que ustedes allí definan una problemática que esté más en el contexto comunitario, porque luego usted va a tener acción psicosocial en educación, en jurídica, en organizacional, en salud. Entonces, trate de reorientar la problemática, pero que sea en el contexto comunitario, o sea, que afecte dichas dinámicas para que ustedes desarrollen el trabajo. Me hacen otra pregunta que si se sigue abordando lo de la fase 3, claro. Eh, este curso, todo lo que ustedes empezaron desde la fase 1 va hasta la fase 5. Entonces, lo que ustedes desarrollaron en la fase 3 es lo que les da el insumo para trabajar esta fase, porque no es distante la comunidad o la problemática que se abordó frente a las acciones que van a desarrollar. La otra pregunta es que si de pronto el Metaplan le arrojó 4 problemáticas, ¿con cuál trabaja? Va a trabajar sobre una sola problemática es que va a trabajar. Y sobre esa problemática es que abordar el objetivo general de los específicos, es decir, qué es lo que se plantea, como quien dice, qué es lo que se propone para invitar a la comunidad a que se desarrolle. Y otra pregunta que me hacían, bueno, que si se trabaja. Esta pregunta acá es interesante cuando dice Eider, Eider. No veo bien el nombre, pero supongo que es Eider, de Popayán. Si se puede cambiar la problemática. Miren, sí, pueden hacerlo. Es mejor a que la cambien, a que vayan a abordar una problemática que quizás no les vaya a dar esos elementos de la acción psicosocial. Entonces, si ustedes definieron una problemática, la comunidad eligió una problemática, pero usted también que estuvo en el ejercicio con ellos y este proceso, ven de que dicha problemática que se abordó, ustedes la pueden cambiar. Este es el momento para que lo hagan, antes de que desarrollen la acción psicosocial, y más que esta es la última eh, actividad intermedia. Profe, Brevemente, sí, Camila, puedes hacer la pregunta, levantaste la mano. hola, profe. Buenas tardes para todos. Bueno, mi pregunta es con relación a que ese plan estratégico de acción se hace colaborativamente o se hace individual, teniendo en cuenta que cada uno tiene comunidades diferentes, problemáticas diferentes. Excelente pregunta, como dice la reina. Eh, excelente porque acá también ya me la habían hecho y se me ha olvidado contextualizarlo. Miren, todo el trabajo que ustedes están desarrollando y estas 2 fases intermedias solo son 2 fases, la 3 y la 4, tienen un componente colaborativo, pero el trabajo termina siendo individual. Si ustedes se fijan, el componente colaborativo es para que ustedes compartan, digamos, en esas matrices que hay allí, la información que llevaron, el proceso que llevaron a cabo, pero no van a desarrollar un trabajo colaborativo. La problemática que tiene Mario, la problemática que tiene Shooter, la problemática que tiene Erika, cada uno va a trabajar con su propia comunidad, es decir, continúan con el trabajo individual. Solo la parte colaborativa hacen para hacer esa síntesis, es para que igual los compañeros como que se reconozcan este proceso y allí se lleva la matriz. Pero el trabajo con las comunidades sigue siendo de forma individual. Usted define una sola problemática y con esa misma problemática trabaja en la misma comunidad con la que ya realizó el diagnóstico psicosocial. Buena pregunta. Profe, profe, eso era lo que yo iba a preguntar, porque pues digamos, en relación a que nosotros tenemos varias acciones o ya yo he visto otras acciones, es que se elegía una problemática global del trabajo del tercer momento y ahí sí todos trabajaban en las acciones, en el plan estratégico, ¿ya? Entonces, este es diferente. Cada uno elige una problemática de las tantas que sacó de su comunidad, la que más se le facilite trabajar y entonces va plasmando su plan de acción individual. A lo último, entonces ya hacen la síntesis del trabajo colaborativo. Exactamente. María Teresa, ¿por qué? Porque nosotros hicimos un cambio y este es un curso que está acreditado y el trabajo es in situ. Cuando ustedes podían trabajar con una sola problemática es cuando hubo el tiempo de la pandemia donde se hacía una problemática simulada.
Entonces, si María estaba en Acacias, Diana estaba en Villavicencio, Julián estaba en Restrepo, pues claro, como era una actividad simulada, pues ustedes la llevan a cabo, pero ustedes están desarrollando una actividad in situ. Entonces, no pueden trabajar sobre la misma problemática porque están en lugares diferentes. Y así estén en el mismo lugar, pues la idea es que ustedes igual están trabajando una problemática diferente. Entonces, por eso se sigue desarrollando el proceso de forma individual, no con una sola problemática, sino con la que usted está trabajando. O sea, gran parte del trabajo tengan presente que sigue siendo individual. Lo colaborativo es el desarrollo de la matriz, que es para plantear información, pero ustedes no tienen allí que, ustedes fíjense que allí no tienen que retroalimentar al compañero, no, solo relacionan la matriz, pero no tienen que hacer ningún otro proceso, solo esa parte y pues que uno solo pues entrega el trabajo, no cada uno entrega el trabajo de forma individual, sino que consolidan en un solo documento. Eso es, digamos, como el contexto de lo que es individual, porque inclusive ya la evaluación final vuelve a ser meramente individual y así cada uno sube su soporte. Bueno, señor, muchas gracias por la aclaración. Bueno, gracias. Entonces continuamos, Erika, que te robamos espacio, todavía nos quedan las temáticas. Lo puedes colocar en presentación, Mari. Mira que ahí, Lo estamos viendo en mosaico. ok, sí, ahí ya. Ahí, sí, claro. Compañera Erika, adelante. Hola, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, sí te escuchamos bien, compañera. No sé, no me funciona la cámara, ¿ahí me ven? Sí, sí, te vemos y Ahora, te escuchamos bien, compañera. yo no me veo, bueno, perfecto. Vamos a dar inicio entonces con lo que es el modelo de empoderamiento, como lo explicó el compañero Mario, va a ser como la carta de navegación para este trabajo de la aplicación de las estrategias, para esta sistematización, ¿cierto? Donde ustedes van a puntualizar unos objetivos. Ya hay, en esta fase y en esta parte ya del curso, ya se tiene una comunidad focalizada, una comunidad en la cual ya ustedes identificaron unas necesidades, unas problemáticas, ya ustedes tienen claridad de lo psicosocial, de pronto qué acciones se pueden realizar. Y en ese sentido, entonces, vamos a ahondar un poquito sobre el modelo de empoderamiento, que tampoco es un modelo nuevo, podríamos decirlo así, por la transversalidad, porque sabemos que en las otras acciones también quizás lo hayan tocado, y es un, digamos, un modelo muy conocido. En ese orden de ideas, me permití saturar un poco esta presentación, esta primera diapositiva, pero con una intencionalidad. Vamos a mirar en las definiciones de algunos de los autores de lo que es el modelo de empoderamiento y mirar quizás cuál es como esa finalidad última o qué tienen en común todas estas definiciones. Vamos a empezar entonces con este señor Julián Rapaport, que dice que implica este modelo de empoderamiento, implica que no concebimos a las personas como niños con necesidades o simples ciudadanos con derechos que deben ser definidos por agente externo, sino como seres humanos integrales que tienen necesidades y derechos y que son capaces de tomar el control sobre sus propias vidas. Tenemos a Cornell, quien dice que es un proceso intencional, continuo, centrado en la comunidad local, que implica respeto mutuo, reflexión crítica, cuidado y participación grupal, a través del cual personas carentes de un compartir equitativo de recursos valorados ganan mayor acceso a y al control sobre sus recursos, sobre esos recursos. Mecani dice que es el proceso en que los individuos aprenden a ver una mayor correspondencia entre sus metas, un sentido de cómo lograrlas y una relación entre sus esfuerzos y resultados de vida. Y tenemos también a Marisa Montero, quien nos presenta que este modelo es un proceso mediante el cual los miembros de una comunidad, sean individuos interesados y grupos organizados, desarrollan conjuntamente capacidades y recursos para controlar su vida, su situación de vida, actuando de manera comprometida, consciente y crítica
para lograr la transformación de su entorno según sus necesidades y aspiraciones, transformándose al mismo tiempo a sí mismo. Si miramos entonces estas definiciones, entre muchas que hay del modelo de empoderamiento, se resalta mucho como la apropiación individual del ser, apuntando al mejoramiento de la calidad de vida. Y si nos remontamos un poco a lo, digamos, de dónde salió, de dónde surgió este modelo de empoderamiento ya por allá en Estados Unidos, nos vamos a dar de cuenta que ante la opresión de algunas comunidades, en ese afán de reclamar equidad, justicia, igualdad, ante tantos derechos vulnerados, ¿sí? Este señor Rappaport acuñó, digamos, este término como para luchar en contra de estas políticas o estas ideologías sociales que sublegaban o hacían a un lado a cierta clase eh, de pobreza. Entonces, en ese sentido, se acuña este término de empoderamiento en los Estados Unidos. Y si miran todos, la definición apunta a la calidad de vida, pero conociéndose a sí mismo, con debilidades, con fortalezas, y qué es lo que tengo y qué puedo aportar a mi entorno, a mi comunidad. Seguimos. Yo las puedo pasar, director, bueno, gracias. Entonces, miren que en este sentido vamos mirando cómo este modelo lo que apunta es a esa consolidación del trabajo en equipo, a ese conocimiento, autorreconocimiento de las debilidades y las fortalezas que tiene cada integrante de la comunidad, porque pueda que yo sea buena para unas cosas, pero no tan buenas para otras. Entonces, en ese momento, un integrante de una comunidad puede dejar de liderar y darle paso a otro que quizás tenga esa fortaleza que yo no tengo. Entonces, mira cómo se va unando y cómo se va uniendo este modelo de empoderamiento y cómo la comunidad se vuelve empoderadora. Finalmente, lo que se quiere es llegar como a esta transformación social que provee por esta calidad de vida gracias a esas acciones psicosociales que se hacen al interior del modelo de empoderamiento. Continuamos. En ese orden de ideas vamos a encontrar 3 niveles que tiene este modelo de empoderamiento, niveles que están unidos entre sí. Vamos a ver el nivel organizacional, que hace referencia al fortalecimiento de la organización como un todo para lograr sus objetivos y metas, como sistema unidad en función de crecimiento y del desarrollo organizacional. En este nivel no podemos nosotros desconocer que en una comunidad y cuando se realizó la cartografía, se reconoce el territorio, se reconoce la logística, se reconoce la parte física del entorno. Cuando se hace ese reconocimiento, sabemos qué fortalezas institucionales hay en nuestra comunidad, ¿sí? Y en el lugar donde nosotros residimos. Llámese centro de salud, llámese una escuela, llámese un supermercado, ¿sí? Llámese una oficina de riego, porque a veces también en la misma comunidad existen esas instituciones que también hacen parte y que nos pueden nosotros de una forma u otra apoyar, gestionar, ¿sí? Para esa problemática que en este momento o que en este momento esté pasando la comunidad y que se quieran organizar, unir para subsanar las necesidades. Cuando hablamos también de nivel organizacional, tenemos que hacer referencia es que a nivel interno, en las mismas instituciones, si hablamos de este modelo de empoderamiento, este empoderamiento hace referencia también a ese poder que va desde la entrada a la institución hasta el jefe y viceversa, donde todas las personas tienen voz y voto para aportar desde su posición, desde su área, desde lo que sabe, ¿cierto? No hay como esa inequidad,
de que usted no puede hablar porque yo soy el jefe. Ahí ya va a haber, digamos, una, una línea, digamos, y una equidad para no va a haber mandos medios ni bajos, sino que todos vamos a estar en el mismo nivel. Este nivel organizacional se relaciona mucho con el nivel comunitario porque ambos propenden por esa unión para sacar un proyecto adelante. Tenemos que son personas o grupos que trabajan juntos para definir las necesidades de la comunidad, desarrollar estrategias y acciones para satisfacerlas. Y finalmente vamos a tener el nivel individual. Este nivel individual hace referencia a la parte interna, a la percepción del locus de control, la autoeficacia, la motivación de control en el ámbito personal, intrapersonal y sociopolítico. Aquí va a ser muy importante, como le hemos venido mencionando, el autorreconocimiento y la individualidad, pero ¿qué puedo yo proyectar en mi comunidad? Hay que tener en cuenta que cuando se reconoce en el nivel individual, vamos a mirar desde lo que yo sé hacer, desde mi quehacer a nivel profesional, a nivel personal, cómo puedo yo aportar a los demás en gestión, en habilidades, en destrezas, en actitudes con C, que viene de la parte interna de las emociones y cómo yo reacciono ante ciertas situaciones y qué es lo que debo hacer, hasta las aptitudes con P, que es todo ese aprendizaje y esas habilidades que yo tengo para ejercer una función o para aprender algún arte. Entonces, hay que mirar en este modelo de empoderamiento cuáles son esas personas que tienen estas aptitudes con C, estas actitudes con P, que cuenta con esa autoeficacia, esa autogestión y que nos pueden en punto aportar para que subsanar, para mejorar, para mitigar las necesidades sentidas de la comunidad. Entonces miren qué bonito y cómo viene organizado y concatenado estos niveles que el uno apoya al otro y siempre los tres propenden, ¿cierto? Como para resaltar, ¿cierto? La fortaleza y también lo que yo no puedo, hasta dónde yo puedo llegar para darle paso al otro. Podemos continuar. Estos niveles, relaciona aquí esta pregunta como manera de reflexión, de movilización, para que miremos dónde terminan esos procesos y dónde comienzan los resultados. Porque cuando vamos a hablar del proceso de empoderamiento, nosotros lo que vamos es a desplegar una serie de actividades, porque sea que identificamos que hay un problema de basura, como lo han expuesto muchos en las actividades, hay un problema de ruido, hay un problema de seguridad, ¿cierto? A ciertas horas del día o de la noche, hay unas calles que están en muy mal estado, hay un problema de alcantarillado. Entonces vamos a determinar cuáles son esos procesos que hay que seguir, cuáles son esas rutas que hay que activar, a dónde vamos a tocar las puertas, ¿sí? Nos vamos a organizar como comunidad a ver de dónde va a partir la idea, ¿cierto? Y qué queremos alcanzar, o sea, a dónde vamos a llegar. Incluso cuando hablamos de resultados, también ahí estamos realizando un proceso cuando ya se está viendo, digamos, los frutos de la gestión que se hizo. Entonces, miren que la pregunta es un poco como inquieta de si realmente los procesos y los resultados dentro del modelo de empoderamiento están ligados el uno del otro o por el contrario. Siempre vamos a tener un proceso y un resultado cuando despleguemos ciertas acciones, que esa es como la invitación. Podemos continuar. Tenemos unas dimensiones o unas características para nosotros o para que una comunidad también se empodere y sea empoderadora en sus procesos. Lo primero que hay que hacer es tener un reconocimiento de la comunidad, que fue lo que ustedes hicieron en esta fase 3. Ustedes llegaron con una carta de presentación, unida también a ese consentimiento informado. Ustedes establecieron un contacto con un líder o una persona que es garante, que tiene un reconocimiento y una aceptación de esa comunidad. A esa persona ustedes se remitieron para que de primera mano y una fuente confiable diera información de la comunidad, ¿sí?
sea, porque nosotros no podemos llegar a una comunidad sin saber y empezar a dictar la actividad, empezar a decir vamos a hacer esto y aquello, porque no conocemos realmente cuáles son las necesidades que ellos tienen. Incluso establecer prioridades, primero esta necesidad y primero esta, cuáles se pueden suplir primero y cuáles pueden esperar. Y en ese sentido, ustedes trabajaron una fase, se acercaron a su líder, el líder les dio como esa entrada y esa cabida, los ilustró de cómo ustedes, por dónde, digamos, llegar, por dónde son estas opciones y qué es lo que se debe hacer. ¿Sí? Entonces, hay que siempre, en este sentido, conocer la comunidad antes de hablar con esas personas que te den una información confiable y viable de lo que es la comunidad, de lo que ha sido conocer la historia, ¿sí? Hasta dónde han llegado y qué es lo que quieren. Entonces, si miramos estas características, son importantes y se une al modelo de empoderamiento porque es que debemos de conocer la comunidad donde venimos. Esa comunidad hace parte de una cultura, ¿sí? Tiene unas creencias, tiene una religión, ¿cierto? Se ha hecho a pulso y si se ha hecho a pulso porque ellos también tienen unas normas internas que los hace únicos. Entonces, en ese sentido, nosotros no podemos llegar a intervenir sin tener en cuenta estas características o esas dimensiones y incluso respetar como esa idiosincrasia, ese arraigo que también hablaba el compañero, la misma ideología política que hay a nivel interno. Entonces es importante tener muy en cuenta estas dimensiones, que es lo que caracteriza y hace diferente una comunidad de, de otra. Y que nosotros a través de un conocimiento que también tenemos, podemos entrar a apoyar, ¿sí? Esas necesidades y darles a ellos como una voz de aliento, una carta de navegación de cómo aterrizar y cómo, digamos, gestionar en aras de mejorar y mitigar esas problemáticas que se está identificando o que está latente. Podemos continuar. Se habla de una comunidad empoderadora cuando ya hay una capacidad instalada y es como esa finalidad del modelo de empoderamiento, ¿cierto? Que dejar una capacidad instalada y unas personas, una comunidad empoderadora que ya tiene, digamos, unas rutas de acción en caso de, unas rutas de prevención en caso de, unos recursos accesibles a salud, a una recreación, a una educación, garantizar a sus integrantes esos recursos, ¿cierto? Hay un liderazgo compartido, porque yo aporto mi granito de arena, pero si tengo el vecino, el de al lado, que de pronto nos puede ayudar, ¿cierto? Ante esta problemática, porque él lo maneja mejor, entonces yo cedo el liderazgo, cedo el poder. Y la idea de esta comunidad empoderadora es eso, ya dejar capacidad instalada y ya dejar reconocimiento de debilidades, de fortalezas, de aptitudes, ¿cierto? De destrezas y respetar como todas esas diferencias individuales, que es lo que va a posibilitar el cambio y el avance de la comunidad. Continuamos. Bueno, esta frase no es igual un par de hormiguitas que tener un panal de hormigas gestionando lo mismo. Siempre, siempre el bien colectivo prima sobre el individual. Eh, Hace referencia y pienso que marca y la quise compartir porque enmarca todo lo que es este modelo de empoderamiento. Cuando nos duele nuestra comunidad, cuando hay ese sentido de pertenencia, cuando no apuntamos a lo individual, sino a lo colectivo, a lo que nos va a beneficiar a todos. Y la frase de Cajón que siempre nosotros conocemos, la unión hace la fuerza. Usted es bueno para maquillar, pero yo soy bueno para hablar, yo soy bueno para escribir y yo soy bueno para proponer. Y algo muy importante, todos no somos buenos para todos, entonces ceder el poder cuando sea necesario, ¿sí? Que es lo importante.
Entonces, eso es lo que queremos que tengan muy en cuenta en esta fase 4, que ya se va a empezar a aterrizar este modelo de empoderamiento en el aplicar de las estrategias, en el marco teórico, tenerlo muy claro por qué es tan importante y vamos a asociarlo como carta de navegación en cuanto a las estrategias aplicadas. Hay como un micrófono abierto. Bueno, entonces, hasta aquí llega el modelo de empoderamiento. Muchas gracias a todos. Estaré pues como muy dispuesta, al igual que todos los compañeros, a dudas e inquietudes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Erika. Entonces, con esto le damos paso a la profesora Doris del Carmen Mier, que nos va a hablar de la sistematización de información, para que ahorita al final hagamos una contextualización muy rápida de las acciones que ustedes van a desarrollar en este proceso, para que queden con esas dudas o inquietudes claras. Muchas gracias. Adelante, profesora Doris. Muy buenas tardes. Bueno, continuamos con la sistematización de la información. Teniendo en cuenta todo lo dicho, la sistematización de información, adelante con la diapositiva, consiste en ese método que hace parte de la acción psicosocial. Ya nosotros realizamos y ustedes realizaron la fase número 3, donde aplicaron una serie de instrumentos que fueron base fundamental para recolectar una información dentro de esa comunidad. La sistematización de información consiste en que ustedes esa información se apropien, la clasifiquen y la ordenen de una manera apropiada para comenzar a hacer ese análisis de una manera lógica, coherente, para que nos pueda ayudar a reconocer cuál es esa problemática dentro de la comunidad y de esa manera organizar unos planes estratégicos que ayuden a mitigar esa problemática. Por consiguiente, la sistematización de la información es organizar toda la información recolectada a través de la entrevista, a través del metaplan y a través de la cartografía. A veces no sabemos qué hacer con tanta información, pero esta herramienta, este método nos ayuda a seleccionar esa información que es pertinente para el proceso de acción psicosocial dentro de la comunidad. Tenemos que tener presente también que es importante la interacción dentro de la comunidad, el papel activo, el trabajo de campo, tener esa empatía con la comunidad. Siempre vamos a encontrar en una comunidad no una sola problemática, vamos a encontrar un sinnúmero de problemáticas que la comunidad en ese momento está necesitando hacer un proceso de mitigarla. Pero nosotros se van a centrar en seleccionar una de ellas y para eso es importante organizar esa información. Para tener en cuenta cómo podemos nosotros sistematizar una información, adelante, profe, tenemos que tener presente unos pasos. ¿Cómo sistematizarlo? Hay que partir de un punto de partida y a llegar a un punto de llegada. ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida es registrar la experiencia. Registrar y estar en contacto directo con la comunidad. A partir de toda esa información que ustedes recolecten, vamos a hacernos una serie de preguntas. ¿Qué es lo que voy a hacer con esa información? ¿Para qué me sirve sistematizar esa información? Cuando realizo esas preguntas, estoy recuperando una información y estoy reconstruyendo esa información de una manera lógica, ordenada, para poder clasificarla y llegar a una reflexión. La reflexión tiene que ser una reflexión eficaz, una reflexión analítica y confiable, siempre de una manera aterrizada a la problemática en la cual se encuentra la comunidad para poder llegar a una conclusión eficaz de esa información.
Hay que recordar que tenemos mucha información, pero hay que seleccionar la información que sea adecuada para ese proceso de acción psicosocial en la cual estoy realizando dentro de la comunidad. Para tener en cuenta también tenemos que ser receptivo con la comunidad para poder captar la información de la mejor manera. Siguiente, profe. ¿Cuáles son los pasos para sistematizar la información? La planificación. Siempre cuando tengamos que hacer un proceso de acción psicosocial dentro de la comunidad, tenemos que planificar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, los instrumentos que vamos a utilizar, cuáles son los agentes que vamos a intervenir en ese proceso, quiénes son los líderes y también las personas que pertenecen a esa comunidad. Realizar un seguimiento constante dentro de la comunidad, no es simplemente realizar una visita, sino también constantemente el interactuar, si podemos hacer varias visitas y hacerle ese seguimiento permanente, y a medida que más interactuamos con las personas que están inmersas en la comunidad, va a ser mejor para adquirir esa información y llegar al proceso de evaluación. La sistematización aparentemente es un método fácil, pero realmente tenemos que tener mucho cuidado porque a veces esa gran información que tenemos en ocasiones se nos puede volver algo inmanejable dentro de la comunidad. Por eso es importante la planificación, el seguimiento y la evaluación, que es el punto final. Siguiente, profe. Pasos para sistematizar. Bueno, primero, obtener la información. Ya lo hemos expresado, obtener la información a través de los diferentes instrumentos, registros sistemáticos, nota de campo, la realización de la entrevista, la observación de suma importancia, la lectura de contexto que nosotros realicemos a esa comunidad para verificar, para observar qué es lo que realmente está pasando en esa comunidad como tal, y la cartografía, que fue el instrumento que se aplicó en la fase anterior, también es un insumo importante porque nos da mucha información sobre la ubicación geográfica, y de acuerdo a la ubicación geográfica donde se encuentra la comunidad, también nos va a dar inicio de cómo pueden ser las problemáticas que se presentan en ella. Captar, transcribir y ordenar la información la podemos hacer con mucho cuidado a través de diferentes medios. Transcribir toda la información que nos están suministrando. También puede ser transcribir utilizando dispositivos, grabadoras, diferentes medios en la cual a mí me facilite después verificar esa información para llegar a la codificación de ella. ¿Cómo se codifica? La codificación es el alma central de la sistematización de información. Cuando analizo, interpreto, agrupo toda esa información que tengo y voy mirando y descubriendo la información que es adecuada para ese proceso de acción psicosocial y llegar a la integración de la información. La integración de la información ya es el fin en la cual categorizo toda esa información que es de suma importancia en mi proceso de acción psicosocial. Siguiente, profe. Las estrategias para sistematizar la información, existen un sinnúmero de estrategias. Ya puede ser de manera virtual y otras que pueden ser presencial. Por lo menos tenemos las de utilizar tarjetas. Las tarjetas son unas estrategias en las cuales nosotros podemos hacerlo directamente con la comunidad, donde vamos registrando toda la información, lógico, ya haciendo un análisis, una interpretación de ella, utilizando notas aversivas sobre la situación o la información que estoy analizando, utilizando las herramientas web como los boletines informativos y digitales y los tableros virtuales. Estas estrategias ya dependen de la creatividad de cada una de las personas que están haciendo el proceso de sistematización. También en este caso, en la fase que estamos, en la fase número 4, el proceso en la actividad nos suministra un proceso
de sistematización en la cual se va a realizar un boletín informativo digital a través de una herramienta web. Esa herramienta nos va a facilitar, les va a facilitar sistematizar la información de una manera crítica, coherente, donde tenemos que realizar una serie de pasos, tener una portada, una descripción de la comunidad, los instrumentos que se aplicaron, la problemática, los objetivos generales, los objetivos específicos, el plan estratégico y los modelos de empoderamiento. Entonces, ese es el producto final, la sistematización de todos esos resultados y de todas esas herramientas que nosotros utilizamos y de los instrumentos utilizados en la fase 3. Entonces, la sistematización de información es lo que nos permite analizar toda la información recolectada en la comunidad de una manera crítica, analítica y que realmente conlleve a que se comprenda la problemática para llegar a un proceso de mitigarla dentro de la comunidad. Muchas gracias. Ese es el boletín informativo, que es el producto final en la cual vamos a entregar en esta actividad de la fase número 3. Bueno, profesora Lore, muchísimas gracias por la contextualización. Vamos a la siguiente. Eso, acá, porque es que la otra me quedó mal el número. Entonces vamos en este corto espacio, vamos a contextualizar lo que es el desarrollo de esta actividad. Recordemos que estamos en la unidad 3, el paso 4, que es el desarrollo del plan estratégico. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a desarrollar de acuerdo a lo que está orientado en la guía? Siempre dice uno que está bien problemático. Es decir, el plan estratégico es de acción. O sea, el plan estratégico es de acción y es... bueno, acá el plan estratégico y de acción, con la definición de la problemática que ustedes ya han definido, que ustedes ya definieron en la fase 3, y tomando como referencia el modelo de empoderamiento comunitario. Recordemos que allí el modelo identifica unos elementos que tienen que ver con los procesos de transformación y de empoderamiento de la misma comunidad, de gestión dentro de sus mismas problemáticas. Plantea una estrategia y planteen solo una. Mira, no le estamos colocando acá planteen estrategias, no, planteen solo una. Algo que sí les quiero indicar que tengan muy presente es, fíjense que ustedes están en esta actividad intermedia que finaliza igual que todas las actividades intermedias de todos los cursos. Entonces, no dejen para último momento. Más aún en estos cursos que tienen que hacer ustedes un trabajo in situ, porque luego les va a ser muchísimo más complejo poder desarrollar la misma. Entonces, háganlo con la suficiente anterioridad que les permita a ustedes poder destinar esos tiempos, porque sí debe volver a reunirse con la comunidad, al menos en otra ocasión, para desarrollar a cabo este plan. Entonces, se plantea una estrategia y definir como propósito los objetivos, un objetivo general y los objetivos específicos que permitan ya sea mitigar, sensibilizar o dar solución de la misma. Miren, cuando se aborda una problemática, no propiamente se llega a la solución de la problemática. Fíjense que había comunidades que quizás no tenían clara esa problemática y ve inclusive problemas que están a simple vista, pero que trascienden un poco esa relación del sentido de comunidad, o sea, del proceso en el cual está participando la comunidad, que afecta esas interacciones comunitarias. Entonces ustedes definan una sola estrategia, una sola acción, o sea, esa estrategia que va a ser una sola acción con un objetivo, con unos objetivos específicos para que la desarrollen y pues propongan allí una matriz inicialmente. Como les digo, esta matriz es para que ustedes la relacionen allí, pero en ningún momento de la matriz que ustedes allí van a encontrar es para que hagan una interacción allí. Entonces, en la matriz que ustedes encuentran en la rúbrica, les va a preguntar, pues, cuál es el título de la estrategia. O sea, pónganle un nombre, o sea, todo lo que cualquier cosa que no vaya a hacer,
ha de tener un nombre que permita, digamos, poder orientar el proceso. El modelo de empoderamiento. ¿Por qué de una vez se define y no dice defina cuál modelo? No, es que estamos abordando solo un modelo que es el modelo de empoderamiento. Entonces hay una introducción a la estrategia que es esa problemática que usted identificó, es decir, identifique, plantee cuál es, haga como esa introducción de la problemática que usted definió, que inclusive está dentro del documento síntesis que entregaron en la fase 3. Las necesidades identificadas, o sea, por qué es importante trabajar en esa problemática, el modelo seleccionado, que es el modelo de empoderamiento, y cuáles son esos principales postulados del modelo de empoderamiento, o sea, ese referente teórico del modelo de empoderamiento, como lo que estaba explicando ahora Erika. ¿Y cómo se articula con la propuesta? Si estamos hablando de modelo de empoderamiento, pues está indicando, cuando estábamos hablando en el modelo de empoderamiento, nos dije cómo es esa participación de la comunidad, esa participación democrática, cuáles son esas dimensiones, cuál es ese sentido de pertenencia de la comunidad, cuál es ese sentido de cohesión. O sea, cómo se articula a partir de esos postulados que están en el modelo de empoderamiento, para que usted con ello desarrolle la matriz que allí se indica. ¿Cuáles son los beneficiarios de la estrategia? Pues entonces dice los vecinos del barrio tal, o los vecinos de la cuadra del barrio tal, o la comunidad específica que usted haya definido, o sea, con la cual está trabajando. ¿Qué es lo que usted va a plantear en esa estrategia? O sea, si usted dice, oiga, acá es necesario fortalecer ese diálogo en la comunidad, entonces plantea una estrategia que genere a cabo esa comunicación activa de la misma comunidad, porque eso va a ayudar a permitir mitigar esa problemática, a poder solidarizarse con la problemática, sensibilizarse también a través de la misma. Entonces, plantee una estrategia. No le llamamos la actividad, sino una estrategia. ¿Cuál es la descripción de esa acción? O sea, desarrollando esa estrategia, ¿qué es lo que se espera lograr? O sea, ¿cómo lograría impactar? Entonces, por eso está también pues, el propósito, que es muy similar, y cuál es ese impacto esperado. O sea, ustedes allí desarrollan esa matriz, que así como ustedes ya desarrollaron el análisis de la problemática que en la trazabilidad de lo que uno de los trabajos que entregaron, está muy, o sea, lo hicieron muy bien, o sea, están muy bien contextualizados. Pienso que ese documento les amplía las expectativas de lo que ustedes van a desarrollar acá. Ya una vez hayan desarrollado eso, pues entonces volvemos nuevamente al modelo disciplinar, que es el modelo de empoderamiento. En el modelo de empoderamiento hay una lectura que se llama empoderamiento, proceso, nivel y contexto. Y que se encuentra en los contenidos de la unidad 3. Y hay una pregunta que dice, ¿cuál es el proceso de gestión que se enmarca en la comunidad objeto en cada uno de los niveles, individual, organizacional y comunitario? No les decimos cuáles son los niveles para que ustedes hagan la lectura. Pero ustedes, la comunidad objeto, ¿cuál es? Con la comunidad con la que ustedes están trabajando. Y allí aborda unos niveles de individual, organizacional y comunitario. Entonces, relacione cómo se enmarca ese trabajo que está desarrollando la comunidad frente a esa problemática a partir de esos niveles que están allí. Entonces, aquí estamos haciendo, ¿qué? Una lectura crítica, para que ustedes puedan tener claridad en el documento que ustedes están leyendo frente a la contextualización de la acción que ustedes están desarrollando. Cuando ustedes tengan esa contextualización en los diferentes niveles, pues lo aportan en el foro, no en adjunto, sino directamente en el contenido, porque esto va a facilitar la lectura de los compañeros y también del tutor. Entonces, esa es otra parte. Hay una parte también, porque es parte de este proceso, por ejemplo, les estaba indicando que hay una lectura crítica, que es hacer esa lectura, esa comprensión de esa lectura y la contextualización frente a la problemática que ustedes están abordando. Eso es fundamental, ¿por qué? Porque forma parte inclusive de esas estrategias de las pruebas Saber Pro, a la cual ustedes van a llegar cuando ya estén finalizando su programa, que allí van a encontrar muchas miradas, o sea, qué comprende usted esa lectura y cómo lo puede ubicar frente a esa realidad. Y teniendo en cuenta esa ruta de Saber Pro, pues hay una competencia que tiene que ver con lectura en inglés. Entonces, allí está planteada una actividad
que habla también del proceso de empoderamiento comunitario, pero acá nos está indicando que ustedes lo encuentran en la unidad 3 y que relacione las 6 dimensiones de cultura en la comunidad que están planteadas en este documento. Entonces, ustedes, la idea es que ustedes lo desarrollen, esas 6 dimensiones. Entonces está diciendo que se encuentra en la unidad 3, aplican al fortalecimiento del empoderamiento comunitario. O sea, cómo esas dimensiones aplican al fortalecimiento del empoderamiento comunitario. Pues, el documento les habla de 6 dimensiones. Esas 6 dimensiones, ustedes relacionenlas cómo aplican. Si ustedes desean desarrollar en coherencia con lo que está la guía, porque fíjense que la guía les está haciendo el planteamiento en inglés, y la lectura está en inglés, la idea es que usted lo pueda contextualizar y ya es opcional si su respuesta la va a colocar en inglés o la va a colocar en español. Por el tema de las respuestas no hay ningún problema. Si usted va a hacer esa contextualización de cómo se aplica el fortalecimiento comunitario a partir de los diferentes niveles y lo desarrolla en inglés, fabuloso. Pero si no, igual lo pueden hacer en español. Pero entonces, el desarrollo de esta lectura permite que no solo sea la lectura, sino que ustedes comprendan esta lectura y identifiquen esas 6 dimensiones y las analicen frente a, a ese fortalecimiento comunitario. La otra parte que corresponde en relación con la guía de actividades, entonces, es la sistematización de la información. Pero la sistematización de la información no la vamos a hacer plana, la vamos a hacer visual, teniendo en cuenta lo que la profesora Doris ahorita estaba comentando, es decir, cómo yo voy a plantear la información, qué tomo de dicha información, toda esa trazabilidad. Entonces, ustedes van a sistematizar lo que hicieron en la fase 3, que es el desarrollo de los instrumentos diagnósticos, y lo que desarrollan en la fase 4, que es la aplicación de las estrategias, para que ustedes lo desarrollen de forma visual en un boletín. El boletín no es en Word. Ustedes pueden desarrollar cualquier herramienta web, ya sea Prezi, ya sea Wiz, ya sea... En cualquier herramienta web pueden utilizar esos elementos de la sistematización. Entonces, indican, mire, acá yo desarrollé esta fase de diagnóstico y estos son los instrumentos diagnósticos, como quien dice lo que se aportó de cada uno de ellos y obvio las imágenes que acompañan el proceso que ustedes llevaron a cabo. Igual con la fase 4 que tiene que ver con el plan de acción. O sea, este es el plan de acción, estos son los elementos que tomo del modelo de empoderamiento. Entonces, hay Canva, hay Prezi, hay Wix, cualquier herramienta tecnológica, o sea, herramienta web, que ustedes es fundamental que la sepan igual manejar. Entonces, no van a adjuntar un PowerPoint, no van a adjuntar un documento Word, no. Debe ser el enlace que ustedes de la herramienta web, donde ustedes van a desarrollar allí ese boletín. Por eso dice no adjuntar como documento, sino el enlace en el foro colaborativo. Esa es la parte que corresponde de forma individual. Miren, es muy sencilla, ustedes lo van a sistematizar. Y ya lo otro que tiene que ver la síntesis del plan de acción, pues es relacionar esos elementos de la problemática que ustedes abordaron, con la ubicación geográfica, la descripción de la comunidad, la problemática que abordaron, la síntesis de la estrategia desarrollada y el impacto generado en la comunidad. O sea, eso es lo que ustedes allí van a plantear en esa matriz, que ustedes, ustedes allí no tienen que retroalimentar ni sustentar al compañero, no, solo relacionan esa matriz. Y finalmente, pues un documento donde está muy similar al de la fase 3, donde dicen, mire, este es el aporte del estudiante de Andrea, esta es toda la actividad de Juan Carlos, y lo van a desarrollar, y al final, pues, relacionan este cuadro síntesis. Es muy sencillo, pero sí requiere de que ustedes hagan ese trabajo con la comunidad, que evidencien, porque la comunidad ya participó con ustedes, dijeron identificamos una problemática. Ahorita usted qué propone para que para que la misma comunidad se integre, desarrolle una acción, y estamos hablando solo de una, no estamos hablando de varias, solo de una, porque es preferible una a tener un poco y que finalmente no tengan claridad. No, una que potencialicen adecuadamente, que sea una acción de impacto, que sea una acción psicosocial, que permitan relacionarla en esa trazabilidad.
Entonces, esto es lo que corresponde al trabajo en esta fase 4, porque ya luego, en la evaluación final, ustedes van a ver un video donde un integrante de la comunidad va a comentar esa experiencia del proceso que se lleva a cabo. Entonces, va a ser también visual, no tiene que ustedes hacer un trabajo, va a ser de forma individual y ustedes van a relacionar allí el enlace. Entonces, es muy sencillo lo que van a hacer, pero que sí requiere ir con tiempo. La pregunta es que hay que ir a la comunidad. Sí, ustedes van a la comunidad nuevamente porque es que ustedes ya hicieron un proceso in situ con la misma comunidad. Deben desarrollar esa acción con la misma comunidad. Y eso se ha hablado desde el inicio de la web. No estamos hablando de una comunidad simulada, sino que así como ustedes desarrollaron el proceso en la primera, en la fase 3, lo continúan con una estrategia en la fase 4 para que ustedes tengan a detalle, tengan en cuenta qué insumos van a tomar, cómo van a sistematizar, o sea, prevean eso antes de desarrollar la actividad para saber, bueno, yo voy a necesitar esto, entonces voy a tomar nota de cómo se está desarrollando el proceso, voy a tomar evidencias, voy a generar, digamos, así. La actividad en inglés es traducirlo, sacar de los 16 elementos de la fortaleza. No, estamos hablando estamos hablando solo de 6. Allí en la lectura, a ustedes les indica que de la unidad 3 hay 6 dimensiones, no los elementos, sino las dimensiones, son 6 dimensiones. Esas dimensiones, ustedes hacen la lectura y hacen una contextualización, o sea, cómo esas dimensiones están relacionadas con el proceso de fortalecimiento en el empoderamiento comunitario. O sea, cómo se articulan, qué destacan de esas 6 dimensiones que se están proponiendo allí en la lectura. Y como les digo, ustedes la pueden escribir en inglés o en español, no hay ningún problema. O sea, la lectura está en inglés, pero no es obligatorio que tenga que hacerlo así. Eh, entonces, no, es esto. Veo que, no sé, en el plan de la estrategia, o sea, plantea una estrategia. O sea, ustedes cuando vayan, oiga, esto está muy oscuro. Ustedes cuando vayan a desarrollar, cuando ustedes vayan a estar inclusive en la práctica profesional, tengan en cuenta que van a desarrollar unas acciones. Es decir, mire, ustedes tienen esa problemática, planteen una estrategia, indaguen, consulten qué estrategia puede fortalecer, digamos, la comprensión o la mitigación de dicha problemática, ya sea el manejo de roles o ya sea un trabajo que tiene que ver con la comunicación asertiva o un trabajo que tenga que ver con el liderazgo, lo que esté abordado en el empoderamiento, o sea, una acción que usted desarrolle, que la misma comunidad desarrolle, para que al final puedan dar resultado de lo que allí llevaron a cabo. Entonces, eso es específicamente lo que hace. Bueno, pasamos a la siguiente y ya con esto finalizamos. O sea, la acción, o sea, acá se les estaba indicando cómo desarrollan ustedes una acción. O sea, pienso que esa es la pregunta que está haciendo un poco más estratégica. O sea, ustedes plantean un objetivo que deseen desarrollar con la comunidad. O sea, ¿qué es lo que ustedes desean alcanzar con la comunidad? Que era algo de lo que el profesor Mario les estaba indicando. O sea, planteen un objetivo general, un objetivo específico. Recordemos que los objetivos, como estaba acá en la web, los objetivos de una acción psicosocial son diferentes a los de investigación, porque los objetivos promueven esa participación en la comunidad. Entonces, por eso ustedes busquen fomentar, facilitar, eh, promover, fomentar. Entonces, de acuerdo a esos objetivos, ustedes plantean una estrategia que vayan a desarrollar con la comunidad. O sea, propongan una estrategia para que la comunidad igual la ejecute. Entonces, ese es el proceso de la acción psicosocial. Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto haber estado en este espacio. Ya saben que para la próxima web nos estaremos encontrando con otros profesores que van a orientar la web de curso
Bueno, brevemente, Diana, porque es que el problema es que nos acaba el tiempo y ya nos cierran la web. Dime, Diana. Profe, pues ya me quedó muy claro lo que hay que hacer, lo de la acción y eso, pero mi pregunta es por lo menos, como nosotros todavía pues estamos en aprendizaje, estamos apenas adquiriendo los conocimientos, podemos, por lo menos yo puedo hacer esa acción, publicar en el foro y que el profe me dé la retroalimentación donde me diga, Diana, ¿puede aplicarla o no puede aplicarla? ¿Necesito de esa aprobación? Sí, sí, claro. No necesita la aprobación, porque usted más o menos la va proyectando. Pero recordemos que el foro es un espacio de interacción para que el docente realice ese acompañamiento. Pueden utilizar el foro, la mensajería interna, que a veces el mensaje interno es un poco más directo, para tener claridad. Lo digo porque es que como son bastantes foros, entonces uno empieza a hacer la revisión. Y casi que terminé en este foro y sigo con los siguientes. Y justo en ese momento, cuando ya pasé el siguiente, fue que escribiste vos. Entonces uno, hasta que termine de revisar los demás grupos, vuelve como que dice al primero. Entonces, si es una pregunta muy puntual, yo les recomiendo que le escriban al tutor por mensajería interna para que les dé una respuesta muchísimo más práctica. Buenas ¿Listo? tardes, profe. Qué pena yo interrumpirle de esa manera tan grosera. Es que yo tengo una No, pregunta para ya que como que me quede claro, porque es sí. que yo le pregunté a la tutora respecto a entonces si tocaba ir a la comunidad, porque hay un punto en específico que me dice que cuando ya se desarrolla el plan de acción, pues como la estrategia en la comunidad, entonces hay que hacer la síntesis, que es la tabla como grupal, ¿cierto? Y la profesora me dice que no, que porque como es un plan de acción, pues entonces solo yo estoy planeando y no tengo que ir a la comunidad. Entonces yo quiero saber eso, pues así mismo ponerme de No, acuerdo. si es con el desarrollo del plan de acción. Por eso es una sola acción, una sola acción. Sí, Una sola acción con la comunidad. Sí es necesario que lo hagan porque es que la comunidad ya desarrolló un diagnóstico y sí, ese es el claro. problema cuando ocurre que la comunidad dice, bueno, ya identificaron la problemática, pero acá, ¿qué pasó? Sí, No, claro. desarrollen una sola acción. Y ya para la evaluación final de un integrante de la comunidad, ahí sí va y usted le hace una breve entrevista que, para que usted lo tenga en la... Antes sí, sí tendría pues que ir a la comunidad y Sí, la como convoca nuevamente y desarrolla claro. una sola acción, no le estamos pidiendo más, solo Listo, una acción nada más. listo, profe. Muchas gracias, qué pena. Gracias, Vale, profe. listo. Tania, Ay, bueno, yo creo que era lo que estaba preguntando. Bueno, entonces muchísimas gracias, un gusto. Bueno, Heriberto, antes de que nos cierren. Director, buenas tardes. No, pues creo que todo quedó ya súper claro, pero tengo una inquietud personal. Cuando en un diagnóstico lo invitan a uno a hacer un referente teórico y conceptual, ¿se refiere a los autores, digamos, a Marix, a Montero, etcétera? O Más que todo del modelo de empoderamiento. O sea, la idea es que ustedes tengan un referente desde el modelo de empoderamiento. O sea, porque es que ustedes van a articular esa acción, porque es que si nosotros no lo argumentamos desde un contexto disciplinar, pues no sería una acción, sino que sería una actividad. ¿Y cuál es la diferencia de una acción a una actividad? Que una actividad la puede hacer una persona que inclusive no está estudiando psicología, y diga, desarrolla esta actividad. Pero no, es decir, desde dónde la argumento yo. Por eso entonces Erika les estaba diciendo, mire, ustedes la pueden argumentar desde la cohesión, desde la solidaridad, desde esos elementos, desde las dimensiones inclusive que está dentro de la lectura en inglés. Ahí les está indicando a ustedes cómo la pueden sustentar desde lo individual, desde lo colectivo, desde lo institucional. O sea, tomen elementos que les permita a ustedes argumentar desde el modelo de intervención. O sea, mire, esta estrategia, esta acción que lleva a cabo, el argumento desde el modelo del modelo de empoderamiento de tal autor, porque me permite promover en la comunidad acciones de cambio. Eso es específicamente lo que se lleva. muchísimas gracias. Bueno, Claro. Heriberto, con gusto. Tania, tiene levantada la mano, si quiere puedes activar el micrófono. buenas, buenas tardes, estimado director. Una preguntita. Es que, Sí. bueno, yo aún no he realizado la actividad, ¿sí? Por varias situaciones personales. Bueno, yo tengo una pregunta con respecto a la primera parte.
eso o sea, las acciones que usted dijo, eso se implementa en esa matriz, o sea, las estrategias y todo eso. ¿Cómo hago para realizar las estrategias? No, usted plantee solo una estrategia, solo una estrategia, la relación en el cuadro y lo que va a llevar a cabo con la comunidad. O puede ser también a la inversa. Usted desarrolló la acción, pero la idea es que usted pues tenga un objetivo, porque si no tiene unos objetivos, pues no va a saber qué es lo que va a desarrollar con la acción. Bueno. Plantee ese objetivo, porque es que es necesario el objetivo, porque es que el objetivo es decir qué es lo que yo pretendo que la comunidad desarrolle, o sea, qué es lo que pretendo con esa acción para que la comunidad participe. Entonces, eso es lo que ustedes ayudan a plantear y el ejemplo que les colocó el profesor tiene verbos que están relacionados con una acción. Promover, facilitar, sensibilizar. O sea, esos son verbos que tienen que ver con una acción psicosocial. Bueno, muchas gracias, director. Vale, con gusto. Bueno, un gusto. Volvemos a hacer la de la cámara. Podemos activar para los que estén acá y deseen activar la cámara para que quedemos acá con el registro. Desarrollen solo una acción, no se vayan por tanto porque queremos más efectividad, porque esto, mira, les va a servir a ustedes bastante. Cuando estén en la práctica profesional se van a dar cuenta lo importante que es tomar en consideración. Cada tutor pues tiene sus grupos, al menos en los grupos que yo tengo a cargo, desarrollaron un muy buen trabajo en el proceso de diagnóstico. O sea, me pareció muy interesante porque se nota la participación de la comunidad. Hay estudiantes que decían, no, oiga, es que no tengo una comunidad. Yo le dije, pues hágalo con los vecinos de su cuadra. Y muchos lo hicieron así. Y miren, así desarrollan el proceso. O sea, no estamos pidiendo algo estructural. No, por eso les digo, es un acercamiento con la comunidad. Desarrollenlo de la forma en que ustedes puedan ver de que se puede evidenciar el proceso. Entonces, no estamos pidiéndoles a ustedes algo macro, pero sí algo que les va a permitir a ustedes tener las competencias en el saber y en el hacer. Bueno, entonces, a la 1, a las 2 y a las 3. Listo, espera, yo la pongo ahora porque en estos días me quedó que no salía ahí. Listo, ahí. Bueno, entonces recuerden que esta grabación se compartirá por los foros colaborativos, por la mensajería interna, también en noticias del curso, para que la puedan volver a revisar en esas dudas, en esas inquietudes. Y lo que les comentaba en el foro, planteen el foro porque el espacio de trabajo es el foro, pero si usted necesita algo muy puntual, escriba por la mensajería interna. Porque es que, como les digo, usted revisa un grupo y de ahí sigue con el otro y resulta que apenas pasó el otro, usted ya escribió, pues hay que esperar a dar la vuelta nuevamente. Entonces, no, si tiene algo muy puntual por el Skype o por la mensajería interna, escríbanle a su tutor, ¿vale? Bueno, que estén muy bien. Una feliz tarde para todos. Muchas gracias a los compañeros que dinamizaron, a Mario, a Erika. Gracias, estimado director. Muchas gracias Bueno, por sus explicaciones de todo. Muchas gracias. gracias. Feliz tarde para todos. Bueno, que estén muy bien. Gracias. Gracias, director. Gracias, tutores. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias.